Bien, entonces seguimos con el código genético, ¿correcto? Ya vimos todo lo que era el ADN. Entonces ahora vamos a ver el ARN. Entonces, el ARN está conformado por un azúcar que es una ribosa. Es decir, ya no es una desoxi, sino es una ribosa. Tiene el mismo grupo fosfato y tiene bases nitrogenadas, pero son 4. Adenina, guanina, uracilo y citosina. Es decir, ya no tiene timina. Si ustedes le dicen una ARN con timina, eso no puede ser, no existe. ¿Correcto? Sí, Karen, en la mitosis. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos las dos purinas, adenina y guanina, y tenemos las dos pirimidinas. La diferencia está en que tengo citosina y uracilo. La citosina va con la guanina y la adenina va con el uracilo. ¿Correcto? Tinina no, timina. Esa es una de las diferencias del ADN. ¿Correcto? Sí, señor Juan Manuel. Tal cual. Tenemos ADN en las bacterias, es ADN, John. Entonces miremos cuáles son las diferencias entre el ADN y el ARN. La primera diferencia es en la estructura. ¿Por qué? Porque el ADN es una doble cadena, mientras que el ARN es una cadena sencilla. ¿Correcto? La siguiente es en las bases nitrogenadas. Ya sabemos que este tiene timina y este tiene es uracilo. En el azúcar, pues esta es una desoxirribosa y el azúcar es una ribosa en el ARN. Ahora miremos la localización. Este se encuentra en los cromosomas, pues es el ADN, me forma los cromosomas. También tengo ADN mitocondrial, un poquito de ADN que están las mitocondrias y que por lo general ese ADN, no por lo general no, corrijo. El ADN mitocondrial es heredado directamente de la madre. O sea, otra razón más para saber quién es nuestra mamá. En cambio el papá, o en los cloroplastos, que es lo mismo casi que lo de los mitocondrias, y lo encontramos en el núcleo. Entonces este está en el nucleolo, o sea, más interno en el núcleo, me forman los ribosomas y lo encuentro en el citoplasma. Pues sí es una forma de decirlo, María José. La ribosa es un azúcar, Juliet, porque es un ácido completamente diferente, Karen. Entonces, en el ADN es timina y en el ARN la timina se cambia por uracilo, ¿sí? Así es, María José. En la estructura, bien, la función del ADN, pues la reproducción, la herencia, la evolución y la síntesis de proteínas. Y el ARN solo me sirve a mí para la síntesis de proteínas. ¿Correcto? Entonces, tenemos varios tipos de ARN. De mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Aquí me comí una L. Ribosomal. Entonces, el ARN mensajero, claro, aquí dice RNA porque en algunos textos van a encontrar como RNA y DNA porque son textos que vienen del inglés, ¿correcto? Sí, Alexander, tal cual.
No es uraclito, es uracilo. Uracilo. Bien, entonces, tengo el ARN mensajero que se encarga de transportar la información del ADN a los ribosomas. Entonces, este ARN mensajero está codificado directamente del ADN. Ya vamos a saber por qué. Dame un segundo y ya te explico con más calma, Rosana. La diferencia es en cuanto a nivel estructural, Checho. La verdad no te la podría explicar ahorita. Ya ahorita miramos. No, hagamos una cosa, escríbemelo al correo biología@puntagenacional.co y con mucho gusto te doy el fino de la diferencia. Pero eso tiene que ver nada más con la estructura de la base nitrogenada. Sí, todos los seres vivos tienen ADN. Todos. Sí, Natalie, es una forma de decirlo. Bien. Entonces, el ARN mensajero es copiado directamente de la cadena de ADN. No sé si ustedes alcancen a leer aquí, pero yo tengo de la adenina uracilo, de la citosina guanina, de la guanina citosina y de la timina voy a tener adenina. ¿Correcto? Sí, todos. Con énfasis, todos. Bien, tengo el ARN transferencia, ¿cierto? Que transporta los aminoácidos según la secuencia determinada por el ARN mensajero. Entonces, este me lleva la información y cuando llega al ribosoma es el que me va a ayudar a que se enclave y lo pueda leer. Ya ahorita explico más con más calma, ¿listo? Cuando el ADN se replica, va a replicar es esta información del ARN mensajero, ¿correcto? Y tengo el ARN ribosomal, que es el que me forma la estructura de los ribosomas, ¿correcto? Entonces, hay que tener claro unos conceptos. Si yo no tengo claro estos conceptos, podemos equivocarnos. Entonces, el primer proceso que es transcripción, ¿cierto? Entonces yo tengo un segmento de ADN y lo transformo a ARN, lo transcribo, ¿cierto? Tengo ADN y lo paso a ARN, ¿claro? No, 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 las bacterias también tienen ADN, todos los seres vivos tienen ADN. De hecho, la cadena de ADN es única y dispersa en el citoplasma en las bacterias. Sí, el ARN me forma el ribosoma. Bien, entonces, la transcripción coge el ADN y la pasa a ARN. La traducción es coger la información del ARN mensajero y pasarlo a proteína. Y la replicación es cuando tengo ADN y formo otra cadena de ADN. Que dime, Ivette, para obtener el ARN mensajero primero de replicar. Sí, señora, tienes toda la razón. Más o menos. Escoger toda la información de la que yo tengo en el ADN y pasarlo a formar las proteínas. Eso es lo que llamamos el dogma central de la biología. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Bueno, primero vamos a mirar cómo es la transcripción del ARN. Si yo tengo mi cadena de ADN, ¿cierto? Esta es mi cadena de ADN. ¿Claro?
Sí, es copiarla, es como copiarla, traducirla en realidad. Sí, tienes toda la razón. Entonces viene, tengo mi cadena de ADN. Entonces viene una que se llama la ARN helicasa. Y hace lo mismo, abre aquí. Después viene una ARN polimerasa. Pero a diferencia, de el ADN, cuando se duplica el ADN, aquí solo va en un solo sentido. Solo va a ir en un solo sentido y va a ir una polimerasa. Y me fabrica mi cadena de ARN, que es algo así, como si yo partiera en la mitad. Entonces, si yo tengo aquí, un ejemplo, si yo acá tengo adenina, aquí tengo timina, entonces en esta, ¿cuál va a ser la base nitrogenada que voy a formar? Pues si yo tengo adenina, aquí voy a formar uracilo. Si yo acá tengo citosina, aquí tengo guanina, aquí va a ser guanina. Entonces, como ven, lo que cambia es la timina por la guanina. ¿Correcto? Porque es la información genética, entonces tiene que estar lo más protegida, porque es toda la información que debe estar. Entonces, si ven esta tabla, es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de esta tabla es que yo voy a tener mis aminoácidos esenciales. Y esos aminoácidos se dan por tripletas de bases, que vamos a llamar codones. O codón, ¿correcto? Entonces, cuando yo tengo... Bueno, yo les voy a explicar más fácil aquí. Entonces, imaginémonos una cadena de ADN. Y vamos a escribir cualquier combinación. ¿Correcto? Tengo una cadena ahí con cualquier combinación. ¿Claro está ahí? Esta es mi cadena de ADN. Esto es un ADN, ¿no? Si yo tengo aquí una cadena de ADN, si voy a formar ADN, ¿qué formaría? Si acá tengo adenina, tengo timina. Si acá tengo timina, aquí voy a tener adenina. Si acá tengo guanina, aquí voy a tener citosina, aquí voy a tener guanina, guanina, timina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina, guanina, timina. ¿Correcto? Eso si yo estuviera duplicando el ADN. Pero yo no lo voy a duplicar, yo voy a formar mi cadena de ARN mensajero. Entonces, si yo voy a formar la cadena de ARN mensajero, entonces si yo acá tengo adenina, ¿cierto? Vamos a hacerlo basado en esta, en la primera. Si yo tengo adenina, aquí ¿qué voy a fabricar? Uracilo. Si yo acá tengo timina, aquí voy a fabricar adenina. Si yo tengo guanina, citosina. Si yo tengo citosina, guanina, guanina. Acá tengo adenina, entonces fabrico uracilo. ¿Mm? ¿Claro? Si yo acá tengo citosina, tengo guanina. Si acá tengo citosina, si acá tengo uracilo, adenina, citosina, guanina y uracilo. Como ven, esta cadena es igual a esta otra. La única diferencia está en que cambia la timina por el uracilo. ¿Claro? No, el uracilo es con la adenina, Manuel. Y entonces esta cadena de ARN mensajero sale del núcleo y viaja por el núcleo y llega hasta el ribosoma. ¿Correcto? En el ribosoma lo espera una RNT.
que es el de transferencia, ¿cierto? Entonces, este ARNT, ¿cómo va a ser? Si acá tengo uracilo, aquí voy a tener adenina. Si acá tengo adenina, aquí voy a tener uracilo. Aquí va citosina. ¿Qué no? Guanina. Aquí va a tener citosina, citosina. Aquí voy a tener adenina, citosina, guanina, adenina, uracilo. Aquí voy a tener guanina, citosina y adenina. ¿Correcto? Muy bien, Lauren. Necesito que les quede muy bien claro cómo es el juego con las... porque casi siempre están preguntando esto en el saber. ¿Correcto? Sí, Lauren, así está muy bien. Bien, Dylan. Entonces, y aquí voy a formar mi proteína. Es decir, los aminoácidos. ¿Cierto? ARNT, no E. ARNT de transferencia. Sí, señor, la traducción se hace fuera del núcleo. El ARN mensajero sale del núcleo y llega hasta el ribosoma. No, no es que formen. La adenina va a hacer enlaces con el uracilo y la T no existe en el ARN. Exacto. Entonces mi proteína es coger, yo cojo cada tres, como si fueran palabras, cada tres, bueno, aquí me sobró uno, pero bueno, no importa. Y yo voy formando mi proteína. Entonces yo digo que UAC, ¿sí la ven? Entonces lo busco aquí, UAC, me forma tirosina. Entonces aquí, me va a formar aquí tirosina. ¿Correcto? GGU. GGU. Entonces voy y me busco GGU. Glicina. Me forma la glicina. GCU. GCU. Alanina. ACG. Treonina. Y voy formando mi proteína, ¿correcto? No, no es necesario que se aprendan los nombres de los aminoácidos, pero sí cómo los voy formando. O sea, el proceso sí es importante que se lo formen. ¿Listo? Sí, esos se llaman tripletas o se llaman codones. No, el ARNR es el que está en el ribosoma, ese no, ni lo toquemos, ¿correcto? Es un juego, correcto, es un juego, es como cuando ustedes tienen algo y quieren traducirlo, eso mismo. Yo cojo mi ADN y lo traduzco a proteína, con la información del ARN mensajero, correcto. El ADN no tiene codones, los codones son estos. Cada una de los tripletas son los codones. ¿Correcto? Y ahí voy formando. Ahora bien, ¿cómo se dan las mutaciones? Las mutaciones se dan en el ADN. Siempre la mutación se da en el ADN. Por ejemplo, que cuando yo estaba duplicando,
en vez de guanina yo puse citosina, por ejemplo. Como no puede estar citosina con citosina, cuando yo voy a reparar, un péptido es una proteína. Cuando yo voy a reparar, viene aquí una enzima y mira, y dice, no, C con C no puede estar, ¿cierto? Entonces yo reparo, pero no reparo donde debo, sino reparo donde no debo. Entonces ya me cambia la información, por lo tanto ya me va a cambiar el ARN mensajero, por lo tanto me va a cambiar el aminoácido y me va a cambiar la proteína. Esas son las mutaciones, ¿sí? Hay mucho tipo de mutaciones. Por ejemplo, hay una mutación que ya habíamos hablado nosotros. El cromosoma Y es una mutación, donde salimos los hombres. Esta otra mutación que ustedes habían hablado la vez pasada, que era la heterocromía, ¿cierto? Hay muchas mutaciones. Algunas no son viables, otras son viables. Las mutaciones son importantes porque es la que nos ayuda a que haya una diversidad y que pueda haber una evolución. Las proteínas son lo que controla todo. Por ejemplo, una proteína, la insulina, es una proteína. Por eso yo necesito fabricar insulina. No, el ARN no falla. La información del ARN, las mutaciones se dan es porque hay un fallo en el ADN, siempre. Porque si no, no es duplicable. En la clase que vimos, mitosis. Diego. Dime, María. Correcto, sí, señor. Pero esa Y es porque es un cromosoma mutado. Pues, Linda, hay tres clases de mutaciones. Está la de cambio de pares, la de inserción y la de lesión. Este es un cambio. El ejemplo que yo di es un cambio de pares de bases. Pero hay otro que, por ejemplo, las cadenas quedan corridos, los fragmentos de Okazaki quedan corridos. Entonces lo que hace ahí es que insertan un par más. Y al insertar, yo también cambio la proteína. O en vez de insertar, lo borro. Borro una base nitrogenada y por lo tanto borro y cambio. Sí, eso puede suceder en la mitosis o en la meiosis. No, los lípidos son grasas. Son tripletas porque se escriben de a tres, algo así como las palabras. El albinismo más es un impedimento para fabricar la melanina. ¿Y la melanina, adivinen qué es? Una proteína, sí señor. Entonces, cuando yo no puedo fabricar esa proteína es que tengo albinismo. Pero qué afán, Juan Manuel. No, no necesariamente, Alexander. La lesión es cuando yo borro, como la tecla delete de los computadores, cuando yo borro una base. Sí, las pecas son concentración de melanina, Rosana, tal cual. ¿Qué es la clonación? La clonación es coger el ADN, tengo el ADN en una célula que cojo de un núcleo y lo inserto en el núcleo de otra célula. Esa célula va a querer crecer con la información y ya la estoy duplicando. Ahí es cuando entramos a un concepto ético en donde la clonación es buena o mala. Eh, Depende.
La clonación, por ejemplo, si yo cojo eso para fabricar células del hígado y poder hacer un trasplante de hígado, o sea, hacer la clonación con fines quirúrgicos, ¿cierto? Eh, Me parece bueno, pero ya para clonar una persona o un animal no es tan ético, por llamarlo así. No se puede producir por mutación o por una, sí, básicamente por un defecto en que no voy a fabricar la proteína por alguna mutación. No necesariamente, Laura, no necesariamente las pecas no tienen que ver con cáncer. Los lunares, sí, una concentración, eso una reproducción descontrolada de células de melanina, de melanocitos. Sí, linda. ¿No entendieron cómo hice la traducción? Entonces yo cojo la información que trae el ARN mensajero y lo divido en grupos de A3, ¿cierto? Eso es lo que yo llamo una tripleta. Y de acuerdo a la tabla, voy haciendo, de acuerdo a la tabla, yo voy haciendo mi traducción. Es como coger un diccionario e ir traduciendo palabra por palabra. Sí, claro, hay diferencias, muchas diferencias. Algunos son más completos, el ADN de una procariota es mucho más sencillo. Ahí en las personas con síndrome de Down tiene que ver con que hay una mala separación de los cromosomas y me quedan tres cromosomas número 21 y eso me da síndrome de Down. Yo no estoy en cuadro para los cuadro de códones, se puede llamar, o de aminoácidos. No, no es necesario aprenderse la tabla. Ya vamos a ver las preguntas cómo pueden ser. ¿Listo? Los cromosomas son hechos de ADN, sí señor. Entonces, ¿cuál es el dogma central de la genética? Es este, que yo tengo mi ADN, ¿cierto? Como ven, lo puedo transcribir a ARN mensajero y del ARN mensajero yo voy a formar un polipéptido o una proteína. ¿Correcto? Ese es el dogma. La clonación ocurre cuando yo duplico una célula con la misma información y trato de duplicar un ser vivo con la misma información genética de otro ser vivo. Hay ejemplos de clonación que nosotros vemos como comunes, que es por ejemplo los gemelos, los que son univitelinos, los que tienen la misma información genética. Eso es un ejemplo de clonación. Directamente no, tiene que pasar a una transcripción, es decir, pasarlo a ARN y después traducir esa información del ARN en aminoácidos para formar la proteína. No, ese cuadro, los aminoácidos se forman es con bases nitrogenadas del ARN. Me agradan los comentarios asertivos de Miguel Guajardo. Eso de conectarse por la noche para empezar a escribir cosas que no tienen sentido. No, en la época de los nazis no es tan cierto, pero sí fueron precursores para que dieran origen a muchas cosas que manejamos hoy en día en la genética. Exacto, dogma es una verdad absoluta, esto es una verdad absoluta. Del ADN se transcribe a ARN y de ahí se traduce a proteínas. Esto no se puede, así es que esto lo tienen que aprender ustedes. Esto sí lo tienen que aprender ustedes. Yo transcribo el ADN para producir ARN mensajero y el ARN mensajero lo traduzco para formar proteínas. Eso es lo que tienen que aprender, tal cual. ¿Listo?
Cuando ya se destruye ese ARN, ya. Cuando ya produjo la proteína se destruye. ¿Listo? Uy, pero están ansiosos por las preguntas. Miremos las preguntas. A la información genética almacenada en el ADN, que se traduce en una secuencia de aminoácidos y posteriormente en proteínas, se le conoce como código genético. Su presencia en todos los organismos permite afirmar que estos probablemente... Dile, la información que hay en el genoma humano es grandísima, es muchísima. O sea, casi que no cabría en un supercomputador. Me alegra mucho, Carla. Así es, eso es lo que tienes que... Básicamente esa última imagen es lo que tienes que tener en cuenta. Eso es lo que tienes que aprenderte. B, 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 C, 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 B, 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 B. Entonces miremos. No, tiene final, no es infinito. Estudiar ingeniería genética es en la nación, creo que la Nacional de Medellín hay ingeniería genética y es muy buena carrera. El genoma ya está descubierto y ya incluso está, ya casi lo tienen todo codificado. Buena pregunta, Kevin. Para pasar a estudiar medicina, recuerden que ahorita la Nacional, bueno, estudiar medicina ¿en dónde? En una buena universidad, el puntaje debe ser bastante alto en el saber. Pero si quieren en la Nacional, también debe ser bastante alto. Bioingeniería en la Universidad de Antioquia, sí señor. Sí, obviamente en la bioingeniería se tiene que ver genética. Bueno, vamos a responder. Vean, pues, de Perú. Bienvenida a clases de Colombia, Karen. Bien, vamos a responder. Uy, yo no sé si en Perú haya ingeniería genética. De pronto no, pero puedes estudiar biología y especializarte en genética. Eso puede ser una opción. Tanto como en clonación no podría decir yo, pero sí en estudios de genética. No, en la nacional no importa el puntaje saber. Es una prueba propia que tienen ellos. Dime, Lorena. Ah, no, yo ya te contesté. Recuerden que hay un delay de como de 10 segundos. Los nazis, los nazis hicieron muchas cosas. Entre otras, ellos hacían muchos eh, experimentos con los mismos judíos que estaban en los campos de concentración, eh, experimentos tanto para ver cómo se curaban de la guerra como experimentos, no podemos llamarlos tanto genéticos, pero sí experimentos que ayudaron después a resolver problemas de la genética. Bien, la respuesta en este es la B, ¿cierto? Porque ya sabemos que no todos tienen membranas internas, no todos producen el mismo tipo de proteínas y no todos se reproducen sexualmente. ¿Correcto? Se supone que exacto. Lo que dice Lorena es verdad, hicieron algunos experimentos para mejorar la raza, se supone. Bien. La duplicación del ADN es un proceso que conlleva la formación de más ADN, mientras que en la transcripción se forma ARN a partir del ADN. Se tiene una cadena de ADN ATG. Ay, aquí me comí una.
Me comí una letra. Digamos que aquí viene la T. Mentira. Falso, falso. ATG, CG. Sí, ahí viene la T. Se tiene la cadena de ADN ATG-CGT. De acuerdo con esto, las cadenas resultantes para estos dos procesos son en duplicación y en replicación. Gracias, Carla. Bueno, aquí es fácil. Comenzamos a descartar de plano 2. Si voy a fabricar ARN, ¿cierto? Que no hay en el ARN. No hay timina. Es decir, que la C la descartamos. Porque la transcripción no me puede dar timina. ¿Correcto? Asimismo, si yo voy a duplicar, voy a tener ADN. Por lo tanto, no voy a tener uracilo. Entonces la respuesta es la A. Muy fácil. Sencilla la respuesta. Exacto, Lorena. ¿Sí? ¿Cómo descartamos de fácil? La B y la C las descartamos. Pero la D también, porque yo no puedo tener el ADN uracilo, ¿se acuerdan? Así son este tipo de preguntas. Claro, si yo voy a duplicar el ADN, pues mi cadena va a ser ADN y va a ser igual. Recuerdan que yo les dije que en la cadena de ADN, si yo tengo mi cadena, tengo dos cadenas, esta cadena va a ser igual a esta y esta cadena va a ser igual a esta. Eso es lo que quiere decir eso. Es que cuando yo duplico el ADN voy a tener la misma información genética. Obviamente, no directamente de aquí a aquí, sino de aquí a aquí. La otra manera es que si yo duplico el ADN voy a tener la misma información ATGCT y si yo tengo adenina, fabrico uracilo en la transcripción. Si yo tengo timina, voy a tener adenina. Si yo tengo guanina, voy a tener citosina. Si yo tengo citosina, voy a tener guanina. Si yo tengo guanina, citosina. Y si yo tengo timina, voy a tener adenina. Bien, otra. Vamos a una más complicadita. El color de los tomates está determinado por una proteína formada por los siguientes aminoácidos: alanina, cisteína. Bueno, no les voy a poner eso. Por los siguientes aminoácidos: ala, cis y val. ¿Correcto? Me dice que el aminoácido ALA es GUA, el aminoácido cis es UGC, el aminoácido VAL es GUU, leucina es CUU e isoleucina es AUA. ¿Correcto? En la siguiente tabla se muestra la secuencia de ARN mensajero que codifica el respecto aminoácido. Al cosechar los tomates se observa que algunos presentan manchas blancas en su superficie. Estas manchas se deben a una mutación en uno solo de los nucleótidos del ADN que forma la proteína. ¿Cuál de las siguientes secuencias de ADN presenta esa mutación? ¿Ve? Bueno, vamos a mirar cómo responde esta. Dicen que mi ARN mensajero tiene alanina, cisteína y valina, ¿cierto? Entonces, si yo tengo alanina, es GUA. Si yo tengo cisteína, es UGC. Si yo tengo valina, es GU. ¿Correcto? ¿Cómo sería si este es el mensajero, cómo sería mi ADN? Mi ADN sería, si yo tengo guanina, tengo citosina. Si yo tengo uracilo, tengo adenina. Si yo tengo adenina, tengo timina. Si yo tengo uracilo, tengo adenina. Si yo tengo guanina, tengo citosina. Si yo tengo citosina, tengo guanina.
Si yo tengo guanina, tengo citosina. Si yo tengo uracilo, acá tengo adenina y adenina. Este sería sin mutación, ¿correcto? Sin mutación. Entonces vamos a mirar. Todas comienzan por CAT, ¿sí? ACG, sí, CAA. Entonces, esta es la que debería ser. Esta está modificada solo 1, ¿cierto? Y esta me da GA, me da leucina, porque al final me da CUU. Acá tengo una mutación, ¿cierto? Y TAT me da U, que no me da A, UA, que me da isoleucina. Y esta tengo una mutación aquí, mutación aquí. Tengo dos mutaciones, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería la secuencia original que presenta la mutación? Correcto, la respuesta es la C. Bien, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Ah, no, acá tengo otra si quieren. Okay. Uy, ya está tarde. La figura muestra la localización del gen que produce una proteína en los humanos. Cuando este gen muta, se produce una proteína diferente a la normal. Lo que determina la proteína que produce el gen es... La respuesta es la B. Se las dejo ahí para que la miren. Pero recuerden que siempre lo que produce la proteína es cuando yo cambio la secuencia de nucleótidos que posee. ¿Correcto? Juliet, porque es la única respuesta que me muestra una sola mutación en cuanto a la base en la pregunta anterior, ¿no? Juliet, por lo que te digo, porque es la que me muestra que solo hay una mutación. Entonces, muchachos, que estén muy bien. Que tengan una muy buena noche. Gracias por disponer de un par de horas para que nos divirtamos un rato con la biología. Nos vemos dentro de 8 días. Continuamos con la clase. Recuerden que los videos los pueden ver en YouTube en el canal de Puntaje Nacional Colombia. ¿Correcto? No olviden darle like para ver si se ganan el kit. Hashtag quiero mi kit. ¿Listo? Que tengan buena noche y recuerden, si no entienden, me escriben a biología@puntajenacional.co que yo les contestaré.